Bienvenidos una vez más a Radar Cristiano, noticias con fe y propósito. Mi nombre es Jean Paul Gutiérrez y este es el resumen semanal con las noticias más destacadas de la semana, del 15 al 21 de febrero del 2026. Estos son nuestros titulares. Dolor en Canadá. Comunidad cristiana ora tras trágico tiroteo escolar en Tumble Ridge. Cuba activa el plan de opción cero, una nación al borde del colapso energético. Irán cierra el estrecho de Hormuz, riesgo de guerra y señales proféticas en Medio Oriente. Relatora de la ONU bajo presión. Francesca Albanese niega ataque a Israel. Extraterrestres. Trump ordena revelar archivos secretos, una mirada cristiana a lo desconocido. Crisis en Perú. Destituyen a José Gerí por corrupción, una lección sobre el poder y la integridad. Realeza en crisis. El príncipe Andrés vuelve a ser detenido. Reflexión cristiana sobre el poder y la verdad. Cuba al límite. Basura, escasez y fe. En medio de la crisis. Opción cero. Lo que acontece en el mundo. En síntesis. Radar Cristiano. En Canadá, la nación entera se encuentra conmovida tras un tiroteo ocurrido en una escuela de Tumble Ridge, una pequeña localidad en la provincia de Columbia Británica. Según autoridades locales, 8 personas perdieron la vida, la mayoría de ellas niños, en lo que se considera uno de los ataques más devastadores en la historia reciente del país. La comunidad ha respondido con una ola de solidaridad, oración y apoyo, mientras iglesias y líderes cristianos de toda la nación se han unido para acompañar a las familias y orar por consuelo y sanidad. El primer ministro canadiense expresó su profundo pesar y aseguró que se tomarán medidas para garantizar la seguridad de los centros educativos. Pero más allá de las políticas y las reacciones oficiales, lo que ha marcado estos días en Tumble Ridge es la unidad y la fe en medio del dolor. Vecinos han transformado plazas y templos en lugares de oración. Pastores locales compartieron mensajes de esperanza, recordando que, aunque el dolor es profundo, Cristo sigue siendo nuestra paz y la única fuente de consuelo verdadero. El trágico suceso vuelve a poner en evidencia el desafío espiritual y social de nuestro tiempo, la violencia que nace en corazones vacíos de amor y esperanza. Por eso, más que nunca, la Iglesia en Canadá está levantando su voz, no solo para pedir justicia, sino también para sembrar compasión y restauración en las familias. En Cuba, el gobierno ha reactivado un plan de emergencia conocido como Opción Cero, una estrategia diseñada originalmente para enfrentar los peores momentos de desabastecimiento energético durante el periodo especial de los años 90. Esta medida llega en medio de una de las crisis de combustible más severas en décadas, que ha paralizado sectores clave del transporte, la producción y la vida cotidiana en toda la isla. De acuerdo con medios locales y reportes de prensa internacional, la escasez de diésel y gasolina ha alcanzado niveles críticos, obligando a las autoridades a racionar estrictamente la energía y el transporte público. En algunas provincias, los apagones superan las 10 horas diarias. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, confirmó la activación del plan Opción Cero, explicando que el objetivo es garantizar servicios básicos y mantener el funcionamiento del país, incluso en condiciones extremas. A pesar de las dificultades, funcionarios del gobierno cubano han reafirmado su compromiso con el modelo socialista, asegurando que el pueblo resistirá con dignidad frente a las presiones externas y al bloqueo económico. Sin embargo, las protestas ciudadanas se han intensificado. En varias ciudades, vecinos han salido a las calles para exigir soluciones reales, denunciando la falta de alimentos, transporte y electricidad. Videos difundidos en redes sociales muestran manifestaciones pacíficas, en su mayoría encabezadas por mujeres y jóvenes. El gobierno de Irán anunció el cierre parcial del estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, en medio de conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre su programa nuclear. La medida aumenta las tensiones en la región y genera temores de una nueva escalada militar que podría afectar el comercio mundial del petróleo. El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y por allí transita alrededor del 20% de petróleo que se consume a nivel global. Analistas internacionales advierten que cualquier interrupción prolongada podría tener impacto inmediato en los precios de la energía y la estabilidad geopolítica global. Fuentes diplomáticas de Ginebra informaron que mientras continúan las conversaciones mediadas por potencias europeas, Teherán decidió restringir temporalmente el paso de buques estadounidenses y aliados alegando motivos de seguridad nacional. En respuesta, el Pentágono calificó la acción como una provocación peligrosa y anunció que sus fuerzas navales están en alerta máxima. La tensión se suma a una serie de incidentes recientes, entre ellos el ataque a un convoy. Algunos observadores interpretan esta maniobra
maniobra como una estrategia de precisión de Irán para lograr alivio en las sanciones económicas impuestas desde el 2018. La relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese, enfrenta fuertes presiones diplomáticas luego de que los medios europeos publicaran declaraciones que le atribuían haber llamado a Israel enemigo de la humanidad. Gobiernos de Francia y Alemania solicitaron su dimisión inmediata, alegando que las palabras eran inaceptables y comprometían la imparcialidad del mandato de Naciones Unidas. Sin embargo, Albanese respondió con firmeza, asegurando que sus comentarios fueron tergiversados y sacados de contexto, insistiendo en que su labor se ha centrado en denunciar violaciones de derechos humanos y no en atacar a ningún Estado. En un comunicado reciente, la relatora explicó que su función es documentar hechos y promover la paz, y no generar división. Mi compromiso es con la verdad y la justicia para todos los pueblos, incluidos los israelíes y los palestinos, expresó. La situación ha vuelto a abrir un debate sobre la libertad de expresión dentro de los organismos internacionales, especialmente cuando se trata del conflicto entre Israel y Palestina, un tema altamente sensible y polarizado. Desde un punto de vista cristiano, este episodio nos recuerda la importancia de la verdad, la prudencia y la compasión en medio de los conflictos políticos y religiosos. Como creyentes somos llamados a orar por la paz en Jerusalén y por aquellos que buscan justicia sin caer en la condena o el odio. El presidente Donald Trump ha vuelto a sorprender al mundo con una orden ejecutiva que instruye al Pentágono y a las agencias federales de inteligencia a liberar todos los archivos clasificados sobre objetos voladores no identificados y posibles evidencias de vida extraterrestre. La medida anunciada por medios como Al Jazeera busca transparencia total en temas por las décadas que han sido objeto de especulación, teorías de conspiración y secretismo gubernamental. Según la directiva, los informes deben hacerse público en los próximos meses, incluyendo material recopilado por la NASA, la CIA y el Departamento de Defensa. El anuncio ha provocado gran expectativa. Algunos ven esta decisión como un paso histórico hacia la verdad, mientras otros temen que puede abrir una puerta de confusión o alimentar el sensacionalismo. Como cristianos, nosotros tenemos que recordar que el universo es vasto, sí, pero fue creado por un solo Dios soberano. La Biblia no descarta la existencia de otras formas de vida. Lo que sí afirma con claridad es que toda la creación existe bajo la autoridad del Señor y que nada escapa a su control, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, tanto visibles como invisibles. Ante este tipo de noticias, el pueblo de Dios debe actuar con discernimiento. No todo lo que se presenta como revelación proviene de la verdad. En los últimos tiempos, dice la Escritura, habrá engaños, señales y prodigios falsos que buscan desviar la fe de muchos. Por eso, más que buscar respuestas en los archivos del gobierno, debemos buscarlas en la palabra de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente. Este anuncio puede despertar curiosidad, pero también es una oportunidad para reafirmar nuestra fe, porque al final no importa qué secretos del cielo se revelen. El mayor misterio ya fue revelado en Yeshua, el Dios eterno hecho hombre para salvarnos. En medio de una nueva ola de inestabilidad política, el Congreso del Perú ha destituido al presidente interino José Gerí tras graves acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Un episodio más en una nación que apenas 10 años ha tenido 7 presidentes distintos. José Gerí asumió la presidencia en octubre del 2025 tras la caída de Dina Boluarte, pero su mandato fue breve y turbulento. El escándalo conocido como Chifa Gate, que reveló que Gerí mantuvo reuniones secretas con empresarios chinos sin registrarlas oficialmente, entre ellos el influyente Xiua Yang, vinculado a contratos con el Estado peruano. Estas reuniones celebradas en la clandestinidad encendieron las alarmas en el Congreso y la Fiscalía, que abrió una investigación por corrupción y tráfico de influencias. A esto se sumaron acusaciones de falta de transparencia, mal manejo de la crisis social y un historial de denuncias por enriquecimiento ilícito, una investigación por agresión sexual archivada y violaciones a normas sanitarias durante la pandemia. La imagen del presidente se deterioró rápidamente mientras el país enfrentaba protestas y desconfianza generalizada. Las marchas derivaron en enfrentamientos, dejando muertos y heridos, lo que acentuó la crisis moral y política del gobierno. Como cristianos miramos cómo esta situación no solo con preocupación política, sino con discernimiento espiritual. La Biblia nos recuerda en Proverbios 29:4, el rey con justicia afianza la tierra, pero el amigo de sobornos la destruye. Cuando la integridad se pierde en el liderazgo, toda la nación sufre las consecuencias. Oremos por el pueblo peruano para que Dios levante gobernantes con sabiduría y justicia y que el país pueda sanar de esta larga cadena de inestabilidad. José Gerí deja el cargo con una imagen desgastada y un país nuevamente dividido. El Congreso deberá elegir un nuevo presidente interino hasta las elecciones de abril. Mientras tanto, el Perú sigue clamando por un liderazgo honesto y firme.
Hoy, el Reino Unido vuelve a estar en el centro de la atención mundial. Andrés Mountbatten Windsor, hermano del rey Carlos, ha sido arrestado en relación con las investigaciones sobre los presuntos vínculos con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores. La noticia fue confirmada por los medios internacionales, entre ellos Axios, que informa que el arresto se produjo en Londres tras nuevas evidencias aportadas por fiscales estadounidenses y británicos. Este hecho representa un capítulo más en una historia que lleva años manchando la imagen de la realeza británica y generando indignación pública. Más allá del escándalo, este caso nos recuerda algo que la Biblia enseña claramente: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Como cristianos no celebramos las caídas, pero sí afirmamos que la justicia de Dios es perfecta y que el poder humano, por muy alto que parezca, nunca está por encima de la verdad. En un mundo donde los poderosos muchas veces escapan de la justicia terrenal, esta noticia es una llamada de atención. Nadie está exento de rendir cuentas. El reino de Dios se edifica sobre la verdad, no sobre apariencias ni privilegios. Pidamos al Señor discernimiento en medio de esta ola de escándalos, que podamos aprender de estos tiempos turbulentos a mantenernos íntegros, vigilantes y con la mirada puesta en Yeshua, quien dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Caracas, Venezuela, decenas de familiares de presos políticos han iniciado una huelga de hambre y protestas sostenidas fuera de centros de detención, exigiendo la liberación inmediata de sus seres queridos y presionando por un avance decisivo en el debate de una ley de amnistía en el Parlamento. Desde el pasado sábado 14 de febrero de 2026, familiares y allegados de presos políticos venezolanos comenzaron una huelga de hambre indefinida frente al centro policial conocido como Zona 7, en Caracas, para exigir la liberación de los más de 30 detenidos que todavía permanecen en prisión por motivos considerados políticos por ONG y organizaciones de derechos humanos. Las protestas se intensificaron después de que el Parlamento venezolano aplazara la discusión de una histórica ley de amnistía que podría permitir la excarcelación de cientos de disidentes y activistas encarcelados durante años bajo acusaciones consideradas arbitrarias. Este debate, promovido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez como parte de un proceso de reformas políticas en el país, ha enfrentado diferencias internas en la Asamblea Nacional y ha sido pospuesto para la próxima semana, generando frustración entre las familias afectadas. Esta situación dolorosa revela la profunda valoración de la libertad, la dignidad y la justicia humana. La protesta de estas familias, que arriesgan su salud por la libertad de sus seres queridos, es un testimonio del amor incondicional y de la lucha por la verdad en medio de circunstancias adversas. El apóstol Pablo nos recuerda: acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos. Este llamado de la Escritura anima a interceder por aquellos que sufren injusticia y opresión, a fortalecer nuestras oraciones por quienes claman por justicia y a cultivar compasión activa por los que hoy enfrentan dificultades extremas. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Radar Cristiano. Los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales. Que tengan una gran semana. Dios nos bendiga. Les dejamos con el versículo para esta semana.